Oiga, pues muchísimas gracias por conectarse. Vamos a platicar con el analista Ramsés Pech, un amigo, un compañero de este canal y de las redes, pero es uno de los analistas más importantes en materia energética en el país. Él sabe todo lo que pasa en Pemex, lo que pasa con la Comisión Federal de Electricidad, y es importante que nos explique, ingeniero, qué es lo que está contaminando. En los últimos días vemos que, bueno, la semana que recientemente pasó, 5 días casi de contingencia ambiental, 5 días con los autos detenidos, porque hay mucha contaminación, hay mucha polución, aparte de que no llegó la lluvia, que no llegó el aire. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Y qué bueno que estamos tratando este tema porque dentro de unos 3 décadas, 5 décadas, va a ser un gran problema de la salud. Pero ¿cuáles 3 décadas, ingeniero? Ya ahorita, por ejemplo, a mí me está costando mucho trabajo en las tardes, sobre todo, bueno, por mi complexión, pero veo mucha gente que le está haciendo ya daño el respirar, el poder salir a correr con tanta contaminación, ingeniero. Nosotros, pues ya sabemos que tenemos y nuestros pulmones se adaptaron al problema. Van a ser todos los infantes que están naciendo del 2015 en adelante, que son los que van a tener los principales problemas, sobre todo de salud, ante hoy los cambios que estamos observando de una mayor contaminación, sobre todo en el Valle de México. ¿Qué está contaminando, ingeniero? Cuéntenos. Bueno, mira, hicimos una presentación y hicimos un análisis de acuerdo a los datos que tenemos de la Ciudad de México, el Estado de México, y determinamos qué es lo que contamina. Entonces, lo primero que tenemos que visualizar, y es que el sector transporte consume el 67% del consumo energético. Esto quiere decir los recursos naturales que son transformados en combustibles se consumen el 65%, como está la gasolina, el diésel, el gas natural, el gas licuado de petróleo y algunos otros que se utilizan hoy en día para ciertas actividades de los seres humanos. Hemos de entender que el transporte, llámese automóviles, camiones de carga o el propio transporte público en algunos de los casos, es el principal emisor de los contaminantes atmosféricos, como son las partículas 2.5, el monóxido de carbono, el óxido nitroso lo que llamamos nosotros las toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es más que cómo se calcula y es un valor que se le da para los gases de efecto invernadero. ¿La gasolina en México está más sucia? ¿Es más contaminante de lo normal o eso no tiene que ver? No. En el Valle de México, de acuerdo a la norma 016, es la que de mejor calidad debe tener y el diésel que se tiene es un diésel de bajo azufre, pues sobre todo para disminuir las partículas. ¿Qué es lo que hay que entender de todo esto? Que los gases de efecto invernadero, y estos se miden con toneladas de dióxido de carbono, estos van a afectar en el mediano y en el largo plazo, y estos van a afectar en el presente en muchos de los casos también. Estos gases de efecto invernadero lo que hacen en su momento dado es que producen cierta cantidad de lluvia ácida, que todo lo que conocemos, y ciertas partículas que se quedan suspendidas a nivel de las nubes, vamos a llamarlo de ese punto de estilo. Cualquier combustible, que ya sea gasolina, diésel, turbocina o el gas natural que se utiliza en todas las actividades, el gas licuado de petróleo, genera pequeñas cenizas que no lo percibimos nosotros. Es como cuando prendes leña o prendes el carbón, que se ven las cenizas, pero se crean en los motores cuando se quema en la gasolina, se crea, y esto lo que produce es una cierta partículas que se llaman P2.5, pequeñas y que no son detectables a la simple vista. Entonces, hoy los gases de efecto invernadero en la Ciudad de México y sobre todo con el Estado de México, el 60% proviene de estos gases de efecto invernadero, proviene del 60% del transporte. El sector industrial, destacando la parte de la manufactura del papel, es el 11%, la generación de electricidad del 8%, los desechos urbanos el 12%, aunque ustedes digan tirar la basura en la calle o que se queda un día o unas horas cuando pasa el camión de la basura o a veces no pasa, esa acumulación de la basura también causa problemas y sobre todo partículas suspendidas que tarde o temprano entran a nuestros pulmones. En el Valle ¿Hacia de dónde vamos, México ingeniero? existen más o menos, sí, existe más o menos 13 millones de automóviles, 1.8 millones de camiones y camionetas para carga,
Y aquí lo más importante, que casi nadie lo ve. Cada vez que tú cocinas tus alimentos, también estás haciendo contaminación. Y esa, lo que tú ves que se está quemando en la hornilla, se producen cierta cantidad de pequeñas, de microscópicas, de problemas de contaminación, porque es un combustible licuado de petróleo. En el Estado de México y la Ciudad de México, más o menos en promedio hay 2.8 millones de hogares que tienen estufas, y estas son prendidas entre 1 a 2 horas y estas contaminan también. Hemos de recordar que el gas licuado de petróleo no solo se utiliza para los hogares, sino también para la parte de comercios o para calentar en los hoteles el agua, y en algunos casos se utiliza también para las cocinas y todo lo que vemos hoy en día en los restaurantes. Ya tenemos evaluado esto, mi buen. ¿Qué es lo que contamina en México? Bueno, ya determinamos cuántos automóviles hay. Hay más de 13 millones, hay más de 1.8 millones de camiones que utilizan diésel, y hay más de 2.8 millones de estufas que consumen gas licuado de petróleo. Y el transporte es el que más contamina hoy en día en el Valle de México. En México, en el Valle de México, específicamente entre el Estado de México y Ciudad de México, se consumen alrededor de 23.2 millones diarios de gasolina. Estos son en litros. Y se producen alrededor de 59,000 toneladas diarias de dióxido de carbono equivalente, que es como se miden, y es la medición de los gases de efecto invernadero. De gas natural, entre la industria y la generación de electricidad, se consumen 13.6 millones de metros cúbicos, que producen 25,728 toneladas de dióxido de carbono. El gas licuado de petróleo se consume 12.4 millones de litros y producen 21,000 toneladas de dióxido de carbono. Los camiones de diésel consumen 7.3 millones de litros y producen 20,994 toneladas de dióxido de carbono. Y los aviones que surcan en el Valle de México, más o menos lo que se tiene calculado es que consumen 2.8 millones de litros de turbocina y producen 7,689 toneladas de dióxido de carbono. Si nos vamos desde el punto de vista de la parte de los gases de efecto invernadero, que es lo importante que se debe de medir, vemos que los automóviles son los que tienen una mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente comparado con los restantes que tenemos. Hemos escuchado que viene de la refinería y que viene de Tula a la Ciudad de México, pero la realidad, comparado con lo que se está metiendo por cada barril en la refinería de Tula, hay que tener este parámetro. Más o menos se tiene Pemex un parámetro que por entre 45 y 60 toneladas de dióxido de carbono se producen por cada 1,000 barriles que se introducen en la refinería de Tula. La planta de generación con combustóleo, que también está diciendo que es de Tula, no produce tantas toneladas de dióxido de carbono comparado con esta inmensidad que estamos viendo en forma diaria que se está consumiendo en el Valle de México y específicamente en el Estado y la Ciudad de México. Con toda esta información, hay algo muy importante que tienes que evaluar tú y cada uno de nosotros que estamos en la Ciudad de México. En la gasolina, cada litro que consumas está produciendo 2.58 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Gas natural, para estos sectores, está produciendo 1.92 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. El gas licuado de petróleo, lo que tú cocinas, te está produciendo dentro de tu casa 0.39 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Camiones 2.87 y los aviones 2.66. El más alto es el diésel, seguido de la gasolina, luego la turbocina, luego tenemos el gas natural y por último el gas licuado de petróleo que se utiliza en los hogares. Con esta información hay que entender dos cosas porque hay una confusión, mi buen. Los seres vivos en el planeta tomamos el aire, ¿sí? Y en el cual en el aire hay oxígeno. Y ese oxígeno debe haber una proporción que debe ser introducida a nuestros pulmones y estos mismos desdoblar el oxígeno necesario y regresarlo con forma por dióxido de carbono, porque nosotros tenemos una reacción que le llamamos de combustión, en donde nosotros tomamos el aire tomamos el oxígeno del aire y sacamos dióxido de carbono.
Hoy en día nosotros teníamos en forma sencilla, podemos respirar en el aire el oxígeno necesario, pero esta calidad de aire se han introducido productos químicos, partículas suspendidas y cosas que se están introduciendo a nuestros pulmones con una carencia en la calidad, sobre todo del aire que estamos respirando todos nosotros. Entonces, hay que determinar primero que la calidad de aire es una medición de las condiciones y estas se tienen que hacer por medio de acciones en un periodo de tiempo, que puede ser en horas o en días, determinar qué actividades pueden realizar los seres vivos. Y la calidad de aire, esta es medida por sistemas de monitoreo que pueden estar entre los 100 y los 200 metros. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que lo que se mide son las condiciones del aire que se encuentra a nivel suelo, si lo puedo llamar así, y esto lo que nos da es una variación de cuánto o qué es lo que está en un momento dado durante el día nos está afectando para hacer actividades. Y es cuando vemos las alertas de contingencia. Lo más importante es que debemos de medir las toneladas de dióxido de carbono equivalente, como vimos anteriormente, de los combustibles. Y esto se puede cuantificar el volumen de gases de efecto invernadero y estos sirven para poder removerlos y sobre todo no tener esa cantidad de gases que se están acumulando. Por ejemplo, cuando en el Valle de México hay una gran cantidad de gases de efecto invernadero, que estos llegan a nivel de las nubes, cuando llueve o hay un aire que pueda mover estos, bueno, se limpia la atmósfera y con esto tenemos una mejor calidad de aire. Pero como se mantienen en un periodo de tiempo y hoy que hay altas temperaturas y tenemos ciertos problemas de falta de aire, como fue lo que se ocasionó en los últimos días, que no había aire para poder tener una mejor calidad de aire, esto causa muchos problemas en la salud. Hay que diferenciar dos cosas. La calidad de aire se tienen que hacer acciones y cada una de esas acciones dependerá de la medición que se haga del contaminante. Por ejemplo, el dióxido de azufre proviene de la combustión de combustibles fósiles y combinado con el agua produce lo que conocemos la lluvia ácida y esto afecta a los árboles y plantas. Y esto disminuye la cantidad de oxígeno en el aire. Esto también es muy peligroso porque no estamos respirando, si existe el dióxido de azufre, no estamos respirando una buena calidad de aire. O sea, El nos está dióxido de nitrógeno, faltando oxígeno, ¿no? Por eso mucha oxígeno. gente nos sentimos así como, ay, cañón, como raros, ¿no? Con este calor, con esta contaminación. Exactamente. Entonces, el dióxido de nitrógeno proviene de igual forma de la quema de combustibles fósiles y estos dos son un conjunto que afectan directamente a las vías respiratorias. A tu pregunta inicial de las gasolinas, por eso es importante que en las refinerías funcionen bien las hidrodesulfuradoras, porque la norma 016 te permite una cierta cantidad de azufre y sobre todo, por ejemplo, el diésel de bajo azufre, que es de menos 15 partes por millón. Si en un momento dado no tiene la calidad de los combustibles, esto es un gran inconveniente. El ozono, que es lo que conocemos nosotros como el famoso smog, es óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y gas metano, los cuales pueden permanecer días o meses enteros. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando hay una alta contaminación en la mañana que se ve la bruma, que pareciera que estuviera nublado, pero no, realmente lo que tiene es un conjunto de gases que se mantienen a nivel superficie y eso lo miden los sensores y es cuando tenemos una mala calidad de aire, como vimos las últimas contingencias que dijeron que había un problema de la cantidad de ozono que se tenía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, lo importante de los gases de efecto invernadero, su medición en toneladas de dióxido de carbono, que no es lo mismo calidad de aire, esto debe ser algo preventivo y correctivo, es decir, cuántos gases de efecto invernadero se producen en forma diaria y cuántos de ellos se acumulan y cuántos de ellos van a permanecer en la atmósfera, van a precipitarse al suelo y estos van a pasar a los mantos freáticos. Entonces, hay que tener una buena evaluación y un cálculo determinando, como lo que hicimos con las gráficas al inicio, es determinar cuánto quemas, qué producen en toneladas de dióxido de carbono y qué se está haciendo para que no permanezcan estas en el Valle de México.
Entonces, los gases de efecto invernadero son generados gran parte por todas las actividades del ser humano y quedan insertados no solo en el aire, sino en la atmósfera de la Tierra. Entre los gases de efecto invernadero podemos contar el vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y el ozono, que lo vemos aquí cuando medimos la calidad de aire. Gran parte de todos estos que estamos viendo están aquí, como la parte del óxido nitroso. También se está midiendo. Bueno, la calidad de aire se tiene que medir en forma diaria y esa calidad del aire va a depender de los sensores de monitoreo que se tienen y estos agentes que contaminan y que disminuyen la cantidad de oxígeno en el aire en forma diaria van afectando a largo plazo a los pulmones de cualquier ser vivo. Por lo tanto, es muy importante saber qué quema, qué se utiliza y qué tipo de combustibles producen las emisiones y esto producen los gases de efecto invernadero y que son medidos en toneladas de dióxido de carbono. Dicho esto, imagínense en la Ciudad de México la gráfica que hicimos. Los automóviles generan el 44% de lo que calculamos nosotros, el gas natural el 19%, el gas licuado de petróleo 16%, los camiones 15% y 6% la turbocina. Se producen diariamente 135.371 toneladas diarias de dióxido de carbono por día. Si yo pudiera meterlo en camiones volquetes de 15 metros cúbicos, necesitaría 9.025 camiones en forma diaria. Toda la contaminación. Imagínate 9,000 vehículos diarios por 365 días. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí, ingeniero? ¿Dejar de usar el auto, compartirlo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice que no, que la gasolina está bien, pero entonces, ¿qué alguna solución, no? Bueno, fíjate que estos camiones cabrían en 53 canchas de fútbol profesional. Aquí viene lo interesante. Aquí viene esto importante. El oxígeno, ¿qué papel tiene? Imaginemos un filtro de un carro. Cuando tú llegas y lo cambias y sacan el filtro del carro del aire y lo ves, está lleno de polvo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, imagínate si no lo cambias por un año ese filtro, ¿tú crees que va a tener una buena combustión ese motor? Pues no. Imagina tus pulmones que están respirando un aire que tiene partículas 2.5, tiene químicos, tiene smog y tiene un montón de cosas por un periodo largo de tiempo. Merma. Bueno, aquí lo importante que hay que entender, a nivel del mar, debe existir entre un 20 y un 23% de oxígeno en el aire. En la Ciudad de México, a la altura que tenemos, eso lo pueden ver cuando la gente escala el Everest, se pone máscaras porque no hay oxígeno suficiente. A una mayor altura tenemos menos oxígeno. El oxígeno que hay en la Ciudad de México es del 13 al 16%, en forma natural, que no exista contaminantes. Ahora imagínate con los contaminantes qué cantidad de oxígeno realmente estás entrando a tus pulmones. Entonces, lo que hay que entender es que la gasolina, diésel, gas natural, turbocina y todos los combustibles que acabamos de platicar realizan una combustión incompleta. Más o menos, si nos vamos a acordar de química, para producir una combustión completa debes de tener 25 moléculas de oxígeno y solo tenemos 17 moléculas de oxígeno cuando es incompleta, como está sucediendo en la Ciudad de México, y esto produce monóxido de carbono. Cuando es completa, produces dióxido de carbono. El monóxido de carbono no sirve para la fotosíntesis de las plantas, necesitan el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué sucede con la gasolina? Acuérdense que la norma 016 dice que puedes adicionar oxigenantes como el metilterbutil etílico, y ya sabemos que ese en algunos países ya no se utiliza, y tenemos la oportunidad de meter oxigenantes como el etanol. ¿Qué tiene que hacer un oxigenante en el motor? Como es un carro, el motor está cerrado. Tenemos el sistema que entra el aire, y cuando entra el aire, ahí está el oxígeno necesario, y acuérdense que la chispa de la bujía produce la ignición
junto con el aire que está y el combustible, hace lo que llamamos nosotros la reacción de la combustión para mover los pistones. Entonces, si tenemos menos oxígeno, entonces no vas a tener una combustión completa y vas a tener una cantidad de contaminantes que van a salir. Pero si pudieras enriquecerlo con una mayor cantidad de oxígeno por medio de un aditivo que le llamamos oxigenante, llevándole más moléculas de oxígeno, pues reduciría la cantidad de contaminantes. Entonces, ya por último, y para cerrar, la Organización Mundial de la Salud, ustedes pueden ver en el año 2021, recomendó que en las ciudades esto es lo que deberían de estar de los parámetros para la medición de la calidad de aire. La Ciudad de México, como ustedes pueden ver, de acuerdo a la última información, tiene 12 microgramos por metro cúbico en la parte de moléculas 2.5, cuando son recomendables 5 en forma anual, pero en forma diaria, miren, está hasta 3 veces más alto que la Organización Mundial de la Salud. Las partículas PM2.10 está casi un 30 puntos por arriba, 30 miligramos por metro cúbico arriba de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y la cantidad de ozono es de 100, cuando en la Ciudad de México es de 137. La cantidad de dióxido de nitrógeno es de 200 y en México el parámetro es de 395. El dióxido de azufre de 40 a 104 y el monóxido de carbono de 10 a 13. Con todo esto que estamos platicando, el inconveniente es que se deben de bajar los parámetros hacia lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pero para hacer esto tendrían que haber muchos factores. Primero, el parque vehicular, sobre todo de los que consumen gasolina, debe estar más actualizado. Todos los vehículos deben de tener un buen mantenimiento. Me he de imaginar que cuando te dan el hoy no circula y dependiendo del año del carro, pues debes de tener un buen mantenimiento y que pases. No, pues aquí en México con el brinco, ingeniero, va uno y dame el brinco, parte de la corrupción que vivimos, ¿para qué hacernos? Bueno, pues simplemente pues estás apoyando a que se contamine más. Tercero, solicitar a la Comisión Reguladora de Energía que permita meter una mayor cantidad de aditivos como el etanol, porque hoy nomás se permite el 5.8% al 10%, para tener más oxígeno, para tratar de tener una combustión completa y producir menos monóxido de carbono, como vemos en esta tabla, que también es un indicador de la calidad de aire. Cuarto, se necesita inversiones que puedan reducir los gases de efecto invernadero. ¿Y por qué digo los gases de efecto invernadero? Me voy a regresar aquí a las gráficas, que esto es muy importante para que lo manejemos. En esta gráfica es los automóviles, la industria y la generación de la electricidad. Se tiene que hacer una revisión para determinar que el calor que emana, por ejemplo, de la generación de la electricidad pueda ser recuperado. En las industrias, cuando se utilice el poder calorífico del gas natural, el calor y la combustión realizada se puedan capturar para emitir una menor cantidad de toneladas de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero. El gas licuado petróleo, se tiene que revisar las estufas y boilers de los hogares que funcionen adecuadamente, porque la pregunta es, ¿quién le da mantenimiento al boiler? Se le debe dar mantenimiento también al boiler, ¿verdad? También se le tiene que dar, cada 2 meses hay que darle mantenimiento a donde está el piloto, hay que hacer una limpieza para que pueda tener un quemador. Y ya ves, cuando tiene la charolita en la parte de abajo, tienes que cambiarlo cada 6 meses porque es como se distribuye el calor. Y tienes que hacer la purga cada 3 meses del agua que está dentro del calentador de agua, porque si no, el agua, dependiendo si no está tiene mucho sarro, tiene mucha dureza, puede afectar la parte interna y necesitarías una mayor cantidad de gas para poder calentar el agua. Y los camiones de diésel, bueno, el diésel de bajo azufre, que ya sabemos todos nosotros, pero hay que ver que el transporte público en su mayoría debería ser ya eléctrico. La pregunta aquí es, todos los camiones que cruzan por la Ciudad de México, que llegan o que se mueven y todo eso, ¿qué verificación se está dando? Porque la Comisión Reguladora de Energía, ya para el año 2026, debe de ya regir y obligar a todo mundo que consuma diésel de bajo azufre, porque le han dado una prolongación de tiempo. Es que suena broma, ingeniero, pero
Suena a broma, suena a chunga, pero vemos cuántas veces no vemos en México, no sé si pase en Estados Unidos, que vamos en el auto y va el camión de la basura echando humo, va el tráiler echando toneladas de humo, va el camión del transporte público y ellos no los paran, no los detienen. No sé si hace falta ahí endurecer la norma, endurecer la regulación o la supervisión. Yo veo que los camiones, todos los camiones en las avenidas van echando toneladas de humo. Sí, y el problema de todo esto es lo que está aquí. El problema es de los seres vivos, incluyendo los animales, que también ellos no tienen la culpa, pero viven con y conviven con nosotros. El inconveniente es que cada vez que tú introduces un mal aire a tus pulmones, estos por lo regular van teniendo un problema de eficiencia para poder absorber el oxígeno necesario que se requiere en todos los órganos para poder tener una certeza y calidad de vida. Entre menos oxígeno llegue a cualquier parte de nuestro cuerpo, menos calidad de vida vamos a tener. Y por lo tanto, si tú estás metiendo un aire que está lleno de polvo microscópico, que son partículas 2.5 las 10, estás metiendo monóxido de carbono, estás metiendo dióxido de nitrógeno y todo lo que pueden medir por medio de la calidad de aire, sumado con todos los gases de efecto invernadero que en un periodo de tiempo también, como no lo recuperas, imagínate qué calidad de vida van a tener los individuos que están haciendo hoy en la Ciudad de México y en el Valle de México, principalmente, de aquí a 15, 20 o 30 años, con los problemas que tenemos de las enfermedades. Y que vamos a ser ya la mayoría viejos, ya va a ser una tasa demográfica, personas de 60, 65, la mayoría 70 años, sin pulmones, ingeniero, imagínese. Y eso va a ser un problema de salud que tarde o temprano va a pegar al presupuesto público y se incrementará el número de la población que tendrá que no solo tener problemas, como hoy lo vemos, de diabetes o problemas de corazón, que también afectan. Acuérdense que el corazón necesita estar rico y lleno de oxígeno. Por eso cuando tú te enfermas, que te dicen que estás malo del corazón, te dicen, váyase a nivel de mar unos días, porque a nivel de mar supuestamente hay una mayor cantidad de oxígeno. Entonces, imagínate los problemas cardiovasculares, los problemas de diabetes que pueden mezclarse, y esto hay que añadirle problemas del sistema respiratorio, principalmente los pulmones, e imagínate con lo que pasó del COVID, si llega a darnos otra enfermedad, y con esta calidad de aire que estamos teniendo cada día, y con las contingencias que se están viendo, yo creo que aquí lo más importante es que ya es justo que en la Ciudad de México se evalúe, y en el Estado de México, que dejemos de pensar y de mentir que la refinería de Tula y todo eso, no. La refinería de Tula y todo eso es una parte, pero la realidad es lo que acabamos de mencionar de gasolina, diésel, el gas licuado de petróleo, el gas natural y todo eso, esa es la realidad. Entonces hay que bajarle, ¿no? Todos, esto es de todos, no es del gobierno nada más. Hay que darle mantenimiento al vehículo, hay que darle mantenimiento al boiler, incluso hay que ver cómo cocinamos, cómo ahorrar en energía, porque eso está contaminando, ¿no, ingeniero? Sí, por ejemplo, las estufas. Cuando tú cocinas en la Ciudad de México, yo sé por los espacios, que es muy complicado, pero deberías de haber cuando cocinas, abrir tu ventana porque esa que estás quemando es un combustible que si tú estás encerrado, eso te está encerrando una cierta cantidad de gases que están emanando cuando estás cociendo tus alimentos. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, ¿cuántas veces limpias las hornillas? Porque, por ejemplo, les voy a dar este caso. En las casas en Estados Unidos, la mayoría, no digo que todas, la mayoría tiene sus estufas eléctricas, boilers eléctricos, tienen aires centrales y la mayoría de las cosas son eléctricas y lo que hacen es reducir la menor cantidad de combustibles que provienen de hidrocarburos se quemen dentro de los hogares. Y eso creo que en México, con lo que acabamos de ver, que son 2.8 millones de estufas en hogares, imagínate todos los hogares que tienen que cocinar sus alimentos, si está encerrado, ¿qué pasa? Por eso cuando nos dicen en los instructivos de los boilers, debe de colocarse en un espacio abierto en donde exista ventilación. Y desde ahí empezamos.
Pues muchísimas gracias, es Ramsés Pech, uno de los analistas en energía, en gas, en petroquímicos más importantes en México. Ingeniero, ¿dónde lo pueden encontrar? Sus redes sociales, por favor, su canal de YouTube, que veo que también está muy activo ahí. Es @economía hoy y es energía sin política, el de YouTube. Pues muchísimas gracias. Y entonces, a echarle ganas todos, a tratar de reducir la contaminación, a bajarle un poquito al uso del carro, hasta para cocinar, ver cómo ahorrar menos gas, ¿no, ingeniero? Sí, y lo que parece muy importante darle mantenimiento a todo aquello que quememos como combustible, como acabamos de platicar, y empezar a ver que el hoy no circula no significa que vaya a reducir la cantidad de contaminantes, porque ya vimos que consume mucha gasolina y esto tarde o temprano nos va a afectar porque el parque vehicular está siendo viejo y aumentándose el número de vehículos que no están teniendo una tecnología en donde pueda reducir y ampliar los litros consumidos por cada kilómetro recorrido. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes, por supuesto, que nos vean. Déjenos un puntito, un comentario. Díganos si está de acuerdo, si está de desacuerdo. Esto es Periodismo en Breve. Nos vemos por este mismo canal. Síganos, compártanos. Buenas tardes y buen fin de semana, buen inicio de semana. Gracias, ingeniero. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego.